Va a dar la orden el juez, señores. Va a arrancar el partido. El cronómetro en cero, señoras y señores. Es momento de que se juegue el partido entre Sportivo Luqueño y Guaraní aquí en el Feliciano Cáceres. Ya saca Cabral. Ya viene sobre la raya derecha proyectándose el Beto de la Cruz. Camacho prefiere centralizar. Marín. Bogarín que le pega. ¡Golazo, señores! ¡Gol de Guaraní! Golazo de Rodrigo, golazo de Bogarín. Un tremendo disparo, un sablazo sin dudar, sin pestañear. Sacó el remate sobre los 6. En esta primera etapa aquí el conjunto legendario abre el marcador. Golazo de Bogarín. Guaraní gana por 1-0. El tiro libre también está por allí Núñez. Viene el centro, golpe de cabeza. Se salvó el arco de Guaraní. Insiste Luqueño. No puede rematar, por allí cayó y cobraron falta en ataque. Y el jugador Víctor Villalba es el que comete la infracción. Prácticamente sacándola allí a metros de la línea. Marcelo Palau. Después este es Víctor Villalba que va con todo contra la pierna de Cabral. Aquí está Camacho, abre para Novic. Se viene el Beto de la Cruz sobre la raya derecha. Novic para pegarle. Qué cerca pasó ese remate del Charrúa. Un tiro potentísimo. El arquero quedó clavado. Se fue vivoreando, como quien dice, esa pelota. Aquí se viene Ceballos. Uno Marín. más. Núñez, Divani. Saque de meta. Marín y el cabezazo cortito allí para que venga el remate de García. Le pegó bien, le faltó ajustar un poquito la mira. Avisó García. A ver si lo empata Sportivo Luqueño. Vladimir Marín sobre 42. Vladimir Marín, el arquero que no quiere complicaciones, sacó al córner. Le faltó un poquito más de dirección. Le tiró un pelotazo a Divani que está exhausto. Y se viene Guaraní para liquidarlo con Marín. Marín va a probar, Marín tiró, el arquero la saca al córner. Pelota desde el último rincón para el equipo legendario. Y va a terminar atacando Guaraní el partido. Terminó, señoras y señores, el partido final del compromiso aquí en el Feliciano Cáceres. La victoria fue de Guaraní por 1-0 sobre Luqueño. La figura del partido, Francisco López. Sí, Luis Cabral. Hay nuevo puntero, señoras y señores. Se llama Guaraní. Toma la punta. Tuvo que venir hasta la República de Luque para quedarse con la punta.